Hola, audiencia de la 103.9, les invitamos a un nuevo viaje imaginario hacia la reflexión en este espacio por Radio Plural de la Asociación Cristiana de Jóvenes. La convocatoria es tratar de aprovechar estos minutos para desgranar algunas ideas y propuestas que generen interés y puedan disparar una futura profundización de quienes nos acompañan. Vivimos inmersos en un mundo plagado de sinsentidos, un lugar que Dios creó para convivir en armonía. Nosotros lo convertimos en un escenario de luchas feroces, dolor y no pocas veces muerte. La vida humana es un bien supremo, sin embargo, hoy los seres humanos somos siempre mercancía y objetos desechables, por lo menos para algunos, una afrenta sin duda a la voluntad de Dios. Los poderosos del mundo, aclarando que lo de poderosos es una simplificación extrema y casi irónica, son también los principales mercaderes de la muerte. Generalmente detrás de una máscara de defensa de la libertad, los derechos humanos y la democracia esconden la cara verdadera. Para ellos, por satisfacer los intereses económicos, políticos o geopolíticos, el fin justifica los medios, una trampa a las conciencias y una burla a la verdad. Las religiones constituyen factores a tomar en cuenta en el mapa político del mundo, cada vez más. Esto se hace visible para quienes tienen una mirada amplia y es negado por aquellos aferrados a preconceptos o categorías de análisis que han perdido vigor. Medio Oriente es un volcán desde hace mucho tiempo y de tanto en tanto aumenta su erupción. Hay razones geopolíticas, religiosas y económicas que se mezclan y constituyen un cóctel realmente explosivo. Abruma lo que sucede con la expulsión y exterminio de cristianos en algunos lugares, asombra que todavía no haya habido una solución al enfrentamiento israelí-palestino, que tiene seguramente en la justicia la voz más débil para cualquier convivencia pacífica, y así podría seguir el listado donde el conflicto y la muerte se han instalado campantes. El destino de la humanidad, a la corta o a la larga, solo puede encaminarse hacia un compartir en paz y sin las desigualdades flagrantes que hoy siembra la geografía mundial. El otro camino, al borde del abismo, sería la desaparición del planeta. El hombre ha demostrado que no escatima esfuerzos en términos de desatinos autodestructivos. Nos acompaña hoy en el programa el doctor Daniel Levin, que es el vicepresidente de la Confraternidad Argentino-Judeo-Cristiana, institución prestigiosa con la que la Asociación Cristiana de Jóvenes mantiene una estrecha relación de amistad y cooperación. Así que Daniel, bienvenido a Diálogos con Valor, gracias por acompañarnos y será un gusto compartir contigo. Muchas gracias por la invitación y desde ya un placer acompañarlos en cada evento en el cual nos encontramos. Empezamos con algunas preguntas sencillas. ¿El mundo se encamina a la armonía o al conflicto y la lucha sin cuartel? El mundo está en las manos del ser humano desde largos tiempos atrás. El problema es que los seres humanos con el libre albedrío a veces se enceguecen, quizás se ensimisman y piensan solamente en determinados intereses. ¿Hacia dónde vamos? Es la pregunta histórica de todos tiempos y también la pregunta que hoy se nos renueva. Esperamos que con estos pequeños aportes, tanto con tu programa como con tantos otros lugares de transmisión de la verdad o al menos de aproximación de la verdad, pueda colaborar para ello. La Confraternidad Argentino-Judeo-Cristiana es una asociación civil que ya lleva muchos años, casi 20. Lleva 30 años. 30 años, claro. De año 90 y antes del 96. Sí. Y de una manera es un ejemplo de convivencia. Y conocemos mucha gente de la confraternidad. Bueno, nosotros, haciendo una ironía, ¿no? La Asociación Cristiana de Jóvenes es conocida, así entre comillas, porque es la Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos. O sea, tenemos una masa societaria muy fuerte de la comunidad judía que nos honra realmente muy bien. Y por eso nos resulta fácil poder abordar todas las temáticas. Y en esto de la comunidad judía llama la atención ese preconcepto que existe, que dicen, y hace poco lo escuchaba por radio, también leí un reportaje, los judíos dominan el mundo, los judíos dominan la finanza, dominan la prensa, entonces tienen el dominio del mundo. Y este preconcepto, en el fondo, no está transmitiendo
una forma de discriminación y potenciar antisemitismo? Lo que comentás, la verdad, es con largos miles de años. Sin embargo, quizás desde la famosa época, entre otras, ¿no?, de Shakespeare con El mercader de Venecia, y tantos otros momentos donde el estereotipo del judío siempre se lo fue asociando con figuras que dañan o quieren apoderarse de determinados objetivos, y bueno, no es más que la construcción de un imaginario que tiende a ubicar un chivo expiatorio y tiende a la división de los pueblos más que a la aceptación de las diferencias. Particularmente en diferentes épocas, y creo que la eclosión máxima fue promediando la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, donde lo que nosotros denominamos Shoah, o a veces traducido como Holocausto, fue uno de los momentos más complejos de la humanidad, y en particular de aquellas poblaciones más debilitadas, o bien incluso con lo que fue la solución final, que es la destrucción total de un pueblo, que en este caso era el pueblo judío. Hoy, a raíz de este nuevo surgimiento del conflicto en Medio Oriente, y con la particular ayuda de las redes sociales y de Internet en general, se proliferó en forma geométrica lo que es esto de la discriminación y del seguir buscando alguna excusa para, como René Caé lo señala, ¿no?, de poder equilibrar la masa grupal y afectar a este ecosistema del planeta. Lamentablemente se distorsionan las informaciones, cada vez más compleja la transmisión de las realidades, ya que están subsumidas en lo subjetivo, en aquello que está afectado por una óptica muy parcializada, y que hace a que genere movimientos sísmicos humanos de una magnitud que a veces escapa a la lógica de nuestra humanidad. ¿Vos percibís, a luz de este comentario, que el antisemitismo en el mundo está en una etapa de crecimiento, de estancamiento, o, si se quiere, con la expectativa de que esto pueda disminuir? Primero necesito aclarar, comúnmente se habla de antisemitismo y se lo asocia como antijudío, pero sabemos que no es igual, porque los árabes también son semitas, por lo cual muchos vocablos que se utilizan ya desde largo tiempo están mal utilizados, ¿sí? Incluso, lamentablemente, cuando vos mencionás esto del conflicto actual entre Hamas e Israel, no palestino-israelí, las versiones sobre el genocidio, nazismo y tantas otras barbaridades, donde se mal aplican el concepto y cae en ese balde opaco que tiene que ver con la desinformación. Con respecto a la humanidad, sí hay momentos de mayor intensidad, momentos de menos. Una hipótesis que se está manejando es que con el perfeccionamiento de los medios de comunicación, y en particular, insisto, por Internet, quizás se escucha más. Porque incluso si vos te fijás en los comentarios de noticias de algunos medios gráficos o bien en periodísticos que salen en Internet, hay por debajo una serie de comentarios de todo tipo, ¿sí? Hay una suerte de conceptos más o menos científicos, y otros tantos que aprovechan como para decir cualquier ridiculez, ¿no?, en ese término. Por lo cual,
como para redondeártelo, yo creo que hubo diferentes momentos de este rebrote antijudío, yo diría, o como un pensador actual lo denomina judeofobia, y que en particular en este momento, en este año, sí, se escucha más, pero me parece que también por este contagio a través de las redes y de los medios que han perfeccionado la comunicación. Dos aclaraciones. Muy bien la aclaración de lo antisemitismo, es absolutamente correcto. También los árabes son semitas, no está claro. Sobre el tema que mencionabas de Palestina, Israel, y que vos traducís a Hamás, Israel, sin ánimo de disentir, pero sí de compartir la visión de, por lo menos, de nuestra gente de la YMCA y de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Tierra Santa, tanto de un lado como de otro, no hacen la discriminación de Hamás Israel, sino que es Palestina Israel. Ellos, la propia gente de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que son cristianos, o sea, la Asociación Cristiana de Jóvenes en Jerusalén Oriental, pero sí, digamos, hecha esta aclaración, sí es cierto, y muy cierto, que se está opinando sobre esta situación sin profundizar. Vos seguramente has estado en Tierra Santa más de una vez. Yo he estado 3 veces. La última con una invitación de la AMIA, una excelente y plural visita hace 2 años atrás, pero muy buena, y 2 veces por la Asociación Cristiana de Jóvenes de Palestina. Y yo me he propuesto acá, cuando volví, y le recomiendo a todo el mundo, tratar de no abundar en el tema con aquellas personas que no han estado no sé si a vos te pasa, en territorio, porque es evidente que vas a tener esas versiones medias tomadas un poquito de acá, un poquito de allá, y vas a sacar una conclusión que a lo mejor poco tiene que ver con la realidad. Más aún, hay grupos de la sociedad judía extremadamente, me ha tocado, extremadamente preocupados por el tema de la paz, el tema de la justicia, el tema de la inclusión de los palestinos. Lo he visto en Tel Aviv sin ningún problema. Entonces, es cierto que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de estos temas, ¿no? Me parece, y vos lo dijiste muy bien. Ahora, quisiera aclarar algo que tiene que ver con esto. ¿Por qué dije Hamás Israel? Porque en verdad hay 2 pueblos rehenes del terrorismo, ¿sí? El pueblo palestino, que es rehén de ese gobierno totalitario, que es una de las ramas más fuertes del terrorismo islámico, y lo que es Israel, que sigue sufriendo los ataques gratuitamente, ¿sí? Ambos son rehenes de esa situación. Por eso daba este punto de vista particular, que si llega el caso después lo comento. Cuando hablamos de Hamás, todo el mundo debe saber que Hamás gobierna lo que es la franja de Gaza, que es la franja que da sobre el mar Mediterráneo, a más o menos 80 o 90 kilómetros de lo que es Jerusalén, donde conviven precisamente en Jerusalén Oriental y Jerusalén Occidental, donde el pueblo palestino y también la comunidad. Esto es un tema de enorme complejidad, y que una vez tiene la sensación, no sé si a vos te pasa, Daniel, de que si este tema lo hubieran dejado solamente en manos de los propios habitantes de esa tierra, que supo ser una tierra integrada, muchos de estos problemas no habrían existido. Pero bueno, esto sería un poco ya de pasado. Ahora, la convivencia religiosa, yendo un poco a lo argentino, la convivencia religiosa en Argentina, vos debes coincidir seguramente, es un ejemplo de lo que puede ser el respeto, la diversidad, el intentar un diálogo constructivo. Vos eso lo ves, a nosotros nos parece verlo así. Además somos promotores de la relación interreligiosa
de toda la vida, pero desde una perspectiva laica. ¿Vos lo ves así? Y si lo vieras así, ¿le faltaría a eso adicionarle o adosarle acciones más concretas más allá del diálogo? Porque esto también lo he escuchado tanto de la comunidad judía como de la comunidad islámica. Muy bien en el diálogo, muy bien en el encuentro, vamos a la acción. Tal cual. Estamos, como bien sabés, transitando la conferencia internacional de ICCJ, que es el centro del diálogo interreligioso en el mundo, con muchos invitados extranjeros, y recientemente hubo un panel muy interesante. Estaba Monseñor Fernández y Víctor Fernández, un gran amigo, y el rabino Ernesto Iatá, sí, dos grandes que hicieron un diálogo muy profundo y donde se acentuaba esta idea, como tantas veces se fue hablando en este congreso, incluso ayer con el rabino Skorka, donde decía que bueno, no es solamente té y diálogo, sino el hacer. Y el hacer tiene que ver con estos pequeños movimientos que muchos de nosotros tendemos a llevar a cabo, principalmente de la transmisión y la educación. ¿Por qué? Porque las acciones solidarias, esto es obvio que coincidimos plenamente, y de hecho siempre lo hemos hecho así. Sin embargo, lo que tiene que ver con esta puesta en común, donde cada uno sostiene lo suyo, respeta lo suyo y a la vez lo comparte, y buscamos más que disidencias los puntos de encuentro que nos unen, hace justamente al ejemplo que tratamos de brindar, donde el slogan, si podríamos decir así, es que la convivencia es posible, totalmente. Por supuesto que en las acciones se los ve mucho más pragmáticamente, mucho más concretamente, que cuando uno solamente tiene un panel en un congreso o en un determinado ámbito y habla de los valores y la universalidad, etcétera. Lo cierto es que desde la Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana ya hace muchos años, y liderado ahora hace ya un tiempo por Marta, que hay una inmensidad de actividades donde en diferentes espacios judío-cristianos católicos vamos transmitiendo esta idea de aunar esfuerzos y de poder incluso armar redes en el interior, ¿sí? Como estamos haciéndolo ahora con Bahía Blanca, como estamos en contacto con la provincia de San Juan, y esta cosa fraterna que simplemente es mostrar y reafirmar de que podemos armar cosas muy buenas, que solamente lo que hace falta es ponerse objetivo y no enceguecerse en caprichosos poderes que no llevan a nada. Absolutamente. Nosotros tenemos una alianza estratégica con la AMIA, una relación estrechísima, también con memoria del Holocausto. Varios de los dirigentes de memoria del Holocausto son miembros de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Es extraordinario el aprendizaje cuando uno es capaz de respetar, y es extraordinario los preconceptos cuando uno no conoce adecuadamente al otro. Y muchos de los preconceptos es por desconocimiento. La gente tiene una cantidad enorme. Y acá hay un problema mucho más serio, Daniel, que es en las escuelas, si no queremos hacer enseñanza religiosa, a mí me parece, digamos, legítimo plantearlo, pero lo que tenemos que explicar es qué significa cada una de las religiones. Porque a vos te pasa, encontrás estudiantes secundarios, ni hablemos, pero graduados universitarios con un desconocimiento pero brutal. Y hoy la religión en el mundo, le guste a alguien, no le guste, es un actor. La religión es un actor. Y yo creo que quien lo ha visto, y te pido una opinión, muy bien, ha sido el Papa Francisco. Francisco se ha dado cuenta, jesuita al fin, se ha dado cuenta que la religión no está ausente. Es un actor político, no político partidista, pero un actor político en la búsqueda del bien común. Y me gustaría tu opinión al respecto. Sí, evidentemente hubo, a mi gusto,
o a mi humilde opinión, ¿no? Una ruptura de paradigma a nivel papal, donde más allá de la identidad y la pertenencia con el ciclón, ¿sí? Lo importante es que él no ha cambiado, porque cuando antes humildemente estaba acá con nosotros, seguía la misma postura y que la que está transmitiendo ahora, y como ha tenido un excelente vínculo con la comunidad judía siempre, evidentemente también favorece lo que en su momento con Nostra Aetate, o cuando Juan Pablo II reafirmó de una forma categórica esto de poder aunarse, ¿no? Más que distanciarse. Entonces, exactamente. Entonces me parece que es un momento sumamente interesante a nivel mundial, sí, porque que una figura tan importante como es la del Papa Francisco posiblemente transmita un mensaje al menos que resuene de una manera distintiva y no de las que solemos escuchar, ¿no? Al margen de cuán religiosos, adherentes, practicantes lo sean, la figura es, mucho más alejado a todo eso, y me parece que de alguna manera algo va a favorecer en este cambio. Por ejemplo, la iniciativa de reunir a los presidentes de Israel y Palestina para orar juntos en el Vaticano fue un gesto que a lo mejor después la guerra, retomar esta actitud de guerra lo ha opacado, pero eso va a quedar como un signo. Esto es posible trabajar juntos. Recordamos que estamos dialogando con el doctor Daniel Levin, que es nuestro invitado de hoy, y vos decías el Papa y su actitud. Lo que llama la atención, no sé qué opinás, es que los organismos internacionales, Naciones Unidas y tantos otros organismos internacionales, cuando llega el momento de tener que hablar sobre la paz, son tan inermes que lleva a que muchas partes de la sociedad planetaria pierda el sentido de credibilidad sobre estos organismos. Y esto es algo que de una u otra forma tiene que cambiar, porque el mundo no va a soportar, me parece, no va a soportar mucho tiempo esta situación de conflicto permanente en tantos y diferentes lugares. ¿Qué reflexión tenés al respecto? A mí me afecta mucho la realidad que es ocultada. Sí, me molesta. Yo diría con palabras simples. Me molesta que ocurran atrocidades en otras partes del mundo que, por falta de interés político, económico, vaya a saber qué, son ignoradas directamente, ¿sí? Y me parece que si bien las redes sociales en eso algo están favoreciendo, y algunos periodistas también, lo cierto es que no sé por qué todavía las naciones, o por lo menos los representantes de las mismas, todavía miran a determinados lugares y no todo. Y esto me parece que sí es una alarma, porque estos organismos que deberían estar regulando o al menos estar atentos a estas disonancias están en las minuciosidades o en las distracciones que no hacen a la esencia de la convivencia y el cuidado del mundo. Las Naciones Unidas en particular, que nació en un momento particular, la verdad que hubo una serie de situaciones que han sido sumamente positivas, mientras que hay otras que han hecho agua, porque no han logrado efectivizar aquello que pregonan y que hace a la esencia misma. No soy quien ni tengo derecho alguno para opinar sobre ello, pero por una apreciación simplemente de humano, me da la sensación que aquellos que sí tendrían cierta presencia y poder en el sentido positivo de la palabra, podrían mediar de otra manera en los conflictos de las tragedias que humanos hacen con otros humanos, ¿sí? Y estamos hablando de Siria y de los países de Corea y de tantos lugares del mundo que son ignorados directamente.
Se menciona muy a menudo, Daniel, que la conformación de la propia estructura de las Naciones Unidas con el Consejo de Seguridad solamente en manos de 5 miembros con el poder de veto, eso también está significando una limitación extraordinaria para ser efectivo. Por eso hay todo un planteo de reformular esa estructura, mayor cantidad de países miembros, entre ellos Brasil, que es uno de los aspirantes. Brasil, la India son aspirantes muy fuertes, pero también el hecho de que las Naciones Unidas tenga ese poder que permita de alguna manera amenguar o terminar con estas tragedias humanas que son monumentales, y que vos bien decís, concentramos en 2 o 3 lugares los conflictos. Sin embargo, hay infinidad de conflictos que están desarrollándose en este mismo momento que no trascienden a la luz. En África, por ejemplo, es monstruoso lo que está sucediendo, y el Papa lo ha dicho en todos sus viajes, en el último que ha hecho a Corea también, en el sentido de que este mundo con el capitalismo salvaje presente pone por encima del ser humano los intereses. Esto no es nuevo, esto es viejo, y bueno, de la tradición judía ni hablar, y la tradición cristiana, la lucha de Jesús fue precisamente por esto. Ahora, ¿cómo podemos contribuir? ¿Qué podemos hacer más desde esta geografía nuestra, Argentina? ¿Qué se te ocurre a vos que puede hacer algún aporte más a esto de la convivencia, la armonía, la paz, con ese concepto más amplio de la paz? ¿Qué se te ocurre, haciendo volar tu imaginación, no? Sería fantástico, ¿no? Un paracetamol cada 8 horas y ya está, se alivia todo. La verdad es que, yendo al micromundo, ¿sí? La violencia es algo que se legitimó en estos últimos tiempos de una manera impresionante, ¿sí? Donde todo es válido y donde al otro hay que destruir. Si bien siempre estaba como focalizada en determinados momentos y personajes. Hoy ya no es solamente la violencia doméstica, familiar, etcétera, no es solamente la violencia en la calle con los que delinquen. Sí, yo particularmente en la facultad hace tiempo con el equipo de investigación estamos con el tema de maltrato entre pares en escuelas. Y en esos trabajos de investigación estuvimos llevando un relevamiento de qué es lo que pasa con los adultos y qué es lo que pasa con los chicos. Y están mirando canales diferentes, cosa que es tal cual, ¿sí? Porque para los chicos es toda una broma. Para adulto que tiene un poco de registro sobre la realidad, piensa un poco acerca de los valores. Pero bueno, es un capítulo aparte esto, pero traigo a colación de qué se puede hacer. Yo sigo apostando que la única manera es transmitiendo un conocimiento de manera vivencial, no coloquial, ¿sí? Para mi gusto, lo que debe predominar, o que sería bueno que predomine, es esta cosa de que vivencien situaciones en las cuales puedan percibir qué significan los valores y por qué el otro que yo no trago, no me gusta o de alguna manera es diferente a mí, no tiene por qué molestarme y tengo que integrarlo de igual manera. Este concepto no se transmite hablando, ¿sí? Los sermones no sirven. Esto lo doy mucho en capacitación docente, ¿sí? Se pueden gastar horas, ¿sí? Mientras los pibes duermen cuando uno habla, pero en cambio si uno hace actividades y sobre todo que toquen las fibras íntimas, sobre todo por el lado de lo solidario, seguramente se puede llegar a generar algún cambio. Decía el apóstol Santiago, demuéstrame tu fe con hechos. Y eso es un dato fundamental en la vida, ese testimonio. Y lo otro que vos de alguna manera estás también tocando, aunque sea periféricamente,
es que una sociedad que quiera profundizar valores tiene que dejar de banalizar todo, que ese es uno de los riesgos más terroríficos que tiene hoy la sociedad argentina, es decir, todo se banaliza, y eso es muy grave porque nunca terminas de determinar, especialmente con los más jóvenes, que esto no es un juego, que la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla, pero que no es un juego, hay roles de compromiso. Así que para nosotros, Daniel, en esta primera oportunidad que nos vemos, ha sido un gusto tenerte. Por supuesto, hay muchas cosas más para hablar. En el tiempo por delante lo vamos a hacer, y vos sabés que en lo personal, así como Marta Antueno, vuestra presidenta, y la confraternidad, esta es vuestra casa, así que gracias por tu tiempo y por tus conceptos. También para mí un placer compartir este espacio. Esperemos que quienes puedan allegarse a este programa, a esta cinta, puedan también emitir sus opiniones y poder ser divergentes o pensar diferente, pero poder aunar un mismo criterio que tiene que ver con el bienestar. Gracias a vos también. Ha sido el doctor Daniel Levin, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre. Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.